Muy buenas noches, estimada audiencia. En primer lugar, quisiera agradecer a Fabián por haber tenido la cortesía de invitarme a hacer un breve comentario sobre el texto. Quisiera empezar este brevísimo comentario resaltando la utilidad del libro en términos de ser una útil compilación de un hecho electoral que probablemente es inédito, por lo menos a nivel nacional, a nivel regional y no sé si a nivel mundial. Los resultados del voto blanco y nulo en estas elecciones creo que se constituyen definitivamente en un hecho electoral de cuidado, de motivo de análisis, y no solamente el libro tiene muchísimo valor en términos de la compilación, la recopilación de datos, de resultados, de perfil de los elegidos, etcétera, pero adquiere un valor singular viniendo de un actor de primera línea en todo el proceso. Fabián, desde la Asamblea Constituyente, desde el terreno mismo, ha sido pues un testigo presencial de este proceso, de este largo proceso que ha tenido pues varias fases, una más fallida que la otra, y creo que eso no deja de ser importante. Una de las premisas sobre las cuales Fabián se apoya en la lectura política del texto es el pecado que él describe a partir de esta suerte de abdicación de la Asamblea Constituyente que una vez terminado su trabajo en Sucre se ve obligada o decide convertir al Congreso en un Congreso constituyente también y entrar en una etapa de negociación que pudiera desentrabar un momento muy conflictivo y muy álgido. A partir de eso, Fabián establece que se le devuelve al Congreso y a los partidos políticos la potestad de la selección de los candidatos en este proceso electoral, y a partir de ahí se descompone todo. Ese es un pecado que Fabián señala muy claramente como una de las premisas del texto. No deja de ser curioso, y este es un tema que se discute ya en ciertos ámbitos a nivel mundial, que este tipo de procedimientos de elección de constituyentes traen sus problemas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son los mismos actores políticos que generan una constitución política del Estado, los mismos los cuales se convierten en actores políticos, es la misma gente, y eso genera muchas dudas en la ciudadanía, no solamente en círculos intelectuales, sino en la ciudadanía. ¿Cómo es posible que quienes hacen las leyes sean las mismas personas que viven dentro de ese sistema legal, que actúan dentro de ese sistema legal? Ahí hay un tema, yo creo que no hay que dejarlo al aire. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la propuesta alternativa? ¿Quiénes deberían ser, en el caso de una asamblea constituyente, los elegidos? ¿A partir de qué criterios deberían elegirse estas personas? Esa es una discusión compleja, pero que hay que ponerla en el tapete y dejarla abierta como un punto de reflexión que a mi juicio no deja de ser importante. Se han evidenciado de manera grosera una serie de instancias suprapolíticas que le han pasado por encima a todo el sistema de representación. Hoy un concejal, un diputado, un presidente de gobierno en España, ¿qué es lo que realmente deciden? No mucho. Resulta que los mismos partidos políticos se han convertido en agentes de intermediación de corporativos. Resulta que encima de todos los partidos políticos se ha refinado
no sé si es la palabra correcta, pero ha llegado a un extremo increíble la fuerza que tienen estas instancias suprapolíticas que finalmente determinan todo. Lobbies, corporaciones económicas, agrupaciones financieras, grupos de poder de todo tipo, que finalmente en la realidad demuestran que son los que cortan la torta finalmente, y los que han traído al primer mundo este desazón, este descrédito, no solamente en los partidos políticos, sino en todo el sistema de representación, y digámoslo claro, les ha traído dudas en la esencia del modelo democrático tal cual lo conocemos en el mundo moderno en los últimos 50 o 60 años. Coincido también con él en que se convirtió en un plebiscito por la misma actitud del presidente de la República, que le dio ese cariz, que nos desafió a todos a que el 100% o el 90% del voto en el área rural iban a apostar por el voto válido, y el 60% o 70% en las ciudades iba a hacer lo mismo. Pero creo que se comete el error de asignarle a la decisión del ciudadano la consigna partidaria de que eso debía convertirse en un voto de rechazo no solamente al proceso, sino a la gestión de gobierno, etcétera. Yo en algún momento escribí un par de columnas en las cuales expresaba mi duda, cuando justamente desde el sistema de partidos políticos comenzaron a llover este tipo de consignas. No, es que desde Santa Cruz dicen que esto es un plebiscito, Unidad Nacional manifestó lo mismo, el partido, el Movimiento Sin Miedo también, y creo que evidentemente tuvo un rol protagónico, y fueron probablemente los primeros que captaron estas señales políticas, pero pongo en duda el hecho de que se le quiera asignar al resultado de la votación como una lectura de un resultado meramente político. Yo creo que esa es parte de otro error que viene del sistema de partidos políticos, de forzar ciertas interpretaciones y de finalmente asumir que todo pasa a través de los partidos y del sistema político. Y creo que esta reflexión este texto nos debería servir a todos para reflexionar justamente en torno a eso, en torno a cómo repensar la política desde los partidos políticos, un poco desde una perspectiva más macro y más fresca. No todo pasa a través de la partidocracia o del sistema político. Creo que justamente ese es el tamaño del desafío, claramente establecido por esta crisis sistémica del mismo modelo democrático en el primer mundo, que nos está obligando realmente a replantear la política desde los partidos y a pensar en alternativas totalmente distintas en términos de representación política. Dar pasos cualitativos en términos de mejoramiento de la calidad de nuestra democracia, pues claro, como tenemos un pasado tremendamente particular en términos de dictaduras y de tiranías, pues esos son experimentos de subdesarrollados. Hoy la crisis le ha tocado al primer mundo, y este es un tema que se va a agendar más temprano que tarde en esa dirección, en la dirección de cómo se recupera realmente el espíritu de la democracia y cómo podemos reinventar la democracia. En esa medida yo reitero, me he sentido muy halagado de que Fabián piense en mí para comentar un texto que, más allá de la utilidad compilativa, creo que toca temas de interés que no debemos descuidar de ninguna manera. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, buenas noches. Saludo a todas las compañeras y compañeros. Bueno, son 167 páginas que ha escrito Fabián. Pero además tiene un anexo con los datos de los postulantes y lo que son ahora los nuevos magistrados.
Un par de apreciaciones sobre las formas de esta importante contribución política, literaria que nos hace Fabián. Es que somos un país con poca memoria. No digo sin memoria, sino con poca memoria, y a veces los políticos contribuimos a que esa memoria sea frágil, porque no documentamos los hechos, porque muchas veces dejamos a los analistas que lo hagan, y no siempre los analistas lo hacen bien, aunque Ili es un buen analista. Les hablo de la memoria porque, miren, estamos hace un año de estos hechos y seguro que muchos de nosotros, actores de estos hechos, no tenemos la precisión con la que los vivimos. Y por eso la enorme utilidad de esta memoria que nos entrega Fabián para fortalecer la memoria. Hace 3 días recordamos 42 años del golpe de Hugo Banzer Suárez. Y es probable que esté difusa en la memoria de muchos, o peor, que esté ausente en la memoria de otros, especialmente jóvenes, lo que fueron esos duros años de dictadura, 7 largos años. Y cabalmente este tipo de textos que nos ofrece Fabián ayudarán en el futuro un poquito más mediato, a que los hechos del país sean parte más allá de su distancia, de la cercanía, de las preocupaciones y de las decisiones de otras generaciones. En segundo lugar, se trata de una temática muy actual. Ha transcurrido un año, sí, ha transcurrido casi un año. ¿Y quiénes están hoy día administrando justicia? Son los que se eligió de manera minoritaria el pasado 16 de octubre. Es bueno señalar lo que no es este el motivo del texto, pero es bueno destacarlo que nuestro movimiento, el Movimiento Sin Miedo, no solamente que impulsó lo esencial de los cambios de la Constitución o los cambios en la nueva Constitución, vale decir, la Asamblea Constituyente, sino que estuvimos de acuerdo con la elección universal de jueces, especialmente de jueces supremos. Este elemento lo digo con motivo del texto porque esto marcó también una diferencia esencial entre nuestra posición, en nuestra línea política, la línea política del movimiento al socialismo y la línea política de los sectores opositores conservadores. Y como después desarrolla Fabián en un segundo momento, está lo que podríamos denominar el proceso de preselección de los candidatos que deviene luego en plebiscito. Estuvimos de acuerdo como Movimiento Sin Miedo en que elijamos por voto universal a los jueces supremos. Posiblemente es un tema que podamos volver a debatirlo, pero es que el patrimonio público que es la justicia, este bien público a los que aspiran las sociedades democráticas, ha sido recurrentemente un bien público ausente en la vida del país. No es un problema que estemos viviéndolo hoy día, ni siquiera es un problema que lo hayamos vivido en los últimos 20 años, es un problema del país, la inexistencia de justicia, a partir de la subordinación de los operadores de justicia, de los organismos de justicia, de las estructuras administrativas de la justicia al poder político de turno. Y entonces la elección por voto universal de los magistrados parecía ser, y hoy día todavía nosotros sostenemos que es un mecanismo que puede desligar por lo menos a los jueces supremos de la directa tuición de los partidos.
Algunos de ellos escribieron en la prensa que estábamos al borde del suicidio político como movimiento sin miedo, como partido. Y sin embargo, fue el país en su conjunto, la ciudadanía en su conjunto, la que dio una expresión plebiscitaria. Habrá que ver contra qué se votó. Ese es un tema que Fabián lo deja abierto también al debate. Pero está claro que la ciudadanía se expresó en contra de algo. Y los resultados que merecen un análisis minucioso, un análisis riguroso, importantísimo, porque estos son los últimos resultados electorales que existen en el país. Esta es la última y la más reciente radiografía electoral que el país ha realizado con motivo de opciones políticas. Conclusiones son las que Fabián extrae, que más bien están en el texto, pero sin duda la más importante es de que hay un acto plebiscitario, que tenemos que precisarlo ya en el decurso de los acontecimientos posteriores, si se trata de un no, de un rechazo, como quiera llamarse, al gobierno, a Evo, al procedimiento o a los candidatos. El artículo 21, en su inciso C, de la Ley de Régimen Electoral, establece con motivo del referéndum que el referéndum se declara inválido si es que los votos blancos y los votos nulos son mayores a los votos. Esa norma creo que podría fácilmente aplicarse a este tipo de elecciones. Y en tercer lugar, plantea Fabián como interrogante un nuevo momento de reforma constitucional para no modificar la elección universal de los jueces, sino el procedimiento de selección de los candidatos que está en la Constitución Política del Estado. Tal vez ahí está la propuesta y la sugerencia y por tanto la conclusión más significativa. Yo la plantearía en otros términos. La plantearía en términos de la necesidad que tiene el país de reabrir el proceso constituyente. Ese proceso constituyente tuvo un momento, tuvo un largo tiempo, tuvo un momento. Se expresó en una nueva constitución, en el nuevo texto constitucional. Estas deficiencias, estos hechos que van más allá de las deficiencias, estos problemas que afectan a la construcción democrática, estos hechos que afectan gravemente a la construcción institucional del país, son suficientes para meditar que se reabra el proceso constituyente. Proceso constituyente, además, afectado por gravísimas deficiencias que se las señala en el marco más general, pero tal vez no de manera suficiente. Finalmente, estoy en desacuerdo de manera definitiva con algo que Fabián ha puesto desde la tapa hasta el final. Interpelación silenciosa. Miren, yo no he encontrado proceso electoral y votación más bulliciosa, más estridente, más ciudadana, más participativa. No sé por qué Fabián cree que ha sido un hecho silencioso. Hemos tenido 4 campañas. La campaña del presidente de la República, del MAS y del gobierno, la primera campaña. La campaña de la oposición. La campaña nuestra, sin duda, que la hemos vivido en las plazas, en los mercados, en el campo, en las ciudades. La campaña de la oposición, de la cual hemos sido parte, diferenciados con nuestra identidad, que no la vamos a perder. En tercer lugar, la campaña de la Corte Electoral o del Tribunal Supremo Electoral. Ya van 3. Gran bulla. Y finalmente la campaña ilegal de los candidatos. Pero si los candidatos han hecho campaña, se han sacado afiches, se han repartido tarjetas, se han hecho ofrecimientos en contra de la ley. Porque algún ratito se pusieron nerviosos los amigos candidatos. Algún ratito se dieron cuenta que había un voto mayoritario que estaba acumulándose contra todos. Y entonces hicieron campaña.
Miren, 4 campañas a lo largo de 3 meses, 2 meses. Yo creo que han generado el bullicio universal más grande desde Bolivia con motivo de la elección de magistrados. Es todo lo que le observo el título. Ha sido una interpelación radicalmente bulliciosa, ciudadanamente bulliciosa, a la cual hemos agregado nuestra voz humilde, sencilla, modesta, pero con fuerza, pero sin miedo. En medio de la representación parlamentaria, en medio de la atención a su comunidad ciudadana, en medio de los debates que tenemos y la actividad de la conducción política, en medio de los quehaceres de la familia, ahora que es abuelo, como lo dice en la publicación, en medio de todo ello se ha dado el tiempo de realizar este aporte a la memoria de todos, para que en la memoria de todos quede claro que es posible, a partir de una clara lectura de la perspectiva de los hechos, de una clara lectura de la visión estratégica de los procesos, poder involucrar a la mayoría de la gente que está en el día a día, que está en el cotidiano, involucrar a la mayoría de la comunidad en respuestas contestatarias y a partir de ello en construcciones alternativas. Gracias por todo ello. Bueno, primero, gracias a todos ustedes por su presencia. Tengo varios otros textitos ahí en puerta. Y la única manera de hacerlo posible y publicarlos es que compren el libro, nada más una recomendación. Porque he tenido hoy el auspicio de Muela del Diablo Editores, a quien quiero agradecer el financiamiento de esta publicación, pero dependerá de ustedes que sigamos publicando. Me voy a concentrar en una afirmación de Ilia que me parece muy importante entre sus observaciones y sus discrepancias. Comparto con él que definitivamente no todo pasa por el sistema de partidos. Comparto con él que no está todo inventado en democracia. Y creo que definitivamente hay que sustentarlo. Donde discrepo de la discrepancia es que ya en un texto que nos ofreció Ilia días antes de la elección del 16 de octubre, fue una editorial de la que nos ofrece casi todos los domingos, o creo que es todos los domingos, sí, de manera muy intensa Ilia, pero escribió y me llamó la atención un texto que sacó justamente Ilia días antes de la elección y decía: esta apuesta riesgosa de la oposición al rechazo, al no, al nulo, etcétera, etcétera. Parecía interesante esa su reflexión, por supuesto muy pertinente, pero está claro que si bien no es bueno siempre condensar en una lectura interpretativa, esa es la libertad de quienes podemos escribir y permitemos nomás cualquier tipo de interpretación, es que se asigne, nos decía como crítica, que pone en duda el querer asignar el resultado a una forzada interpretación, sobre todo de esta focalización de una cierta crítica política que pudiera tener el voto ciudadano del 16 de octubre. Si ustedes ven los textos, no se ha escrito absolutamente nada en este último tiempo. De ahí tiene que ver con esto del silencio. Ha habido mucha bulla, claro, ese día y días antes, pero hubo un silencio de parte de todos. Hemos quedado un poquito perplejos todos por esta votación. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y hubo un silencio de 10 meses. Nadie dijo nada. Ahí están los magistrados ahora ejerciendo. Y claro, la ciudadanía no tiene otra manera de expresarse que no sea a través del voto. Y eso es silencioso. Y ese es el momento absolutamente soberano del individuo y en silencio. No mete mucha bulla al emitir su voto. Es el silencio que yo reivindico. Y que quedó ahí, que quedó en el voto, en esta oportunidad, sin efecto político alguno, que es lo triste.
60% hemos rechazado, hemos puesto lo que hemos querido en las papeletas. Habrá que ver, ojalá algún momento pudiéramos hacer un inventario, una auditoría y ver las papeletas, ¿no? Ha habido de todo, Bibel, Tignis, otros le han puesto, no sé, algunas caricias también a algunos gobernantes, qué sé yo. Sería lindo recopilar las papeletas y la forma silenciosa en la que el ciudadano se expresó en cada una de estas papeletas. Y después de esta votación lo grave fue que, bueno, vino ese silencio. ¿En qué sentido? No ha habido un efecto, por primera vez en la historia democrática, vigorosamente pronunciada con este voto blanco, voto nulo. Yo reivindico el blanco y en mi propuesta la apuesto al blanco. Casi 1 millón de blancos en una de las columnas para el Tribunal Supremo de Justicia, de mujeres creo, o de hombres. Están bordeando el 1 millón de blancos, eso no se ha visto nunca. Pero no hubo un resultado efectivo. Pese a eso, se impuso nomás y ahora están magistrados administrando el órgano judicial. Todavía, después de 10 meses, habrá que ver si este remedio que le hemos puesto, elegirlos de la manera como se eligió, ojalá haya servido de algo. Tengo ya mis dudas, después de 10 meses de viéndolos a estos 56 personas elegidas. Es muy poco alentador lo que podemos recibir de estos magistrados electos, como se ha elegido. Pero les decía, no voy a ahondar mucho en el texto, ya lo han hecho los compañeros, los amigos. Voy a hablar más bien de Saramago, este novelista portugués al cual recomiendo su lectura, quien hoy en su ausencia nos ha dejado novelas impresionantes. El gobierno teme que ese gesto revolucionario, capaz de socavar los cimientos de una democracia degenerada, sea producto de una conjura anarquista internacional o de grupos extremistas desconocidos. Las cloacas del poder se ponen en marcha. Los culpables tienen que ser eliminados y si no se hallan, se inventan. Con esta obra, Saramago, un escritor que se ha convertido en la conciencia lúcida de una época cegada por los mecanismos del poder, lanza una llamada de alerta. Puede suceder que un día tengamos que preguntarnos: ¿quién ha firmado esto por mí? Ese día puede ser hoy. Una obra que plantea la posibilidad del voto en blanco para mejorar la democracia. Y encontré quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento de Saramago, precisamente de una discusión hermosísima que se abrió en el gobierno nacional al verificarse en esa ciudad sin nombre, donde la gente votó en un 80% en blanco. Se abrió un debate en ese gobierno, una crisis en el gabinete y un debate de sus personajes entre los ministros de ese gobierno, que decían lo siguiente, entre ellos, haciendo alusión al texto de Saramago: el voto en blanco es una manifestación de ceguera destructiva, decía un ministro, o de lucidez, dijo el ministro de Justicia. ¿Qué?, preguntó el ministro del Interior, cuando no, creyendo haber oído mal. Digo que el voto en blanco puede ser apreciado como una manifestación de lucidez por parte de quien lo ha usado. ¿Cómo se atreve, en pleno Consejo de Gobierno, a pronunciar semejante barbaridad antidemocrática? Debería darle vergüenza. Ni parece un ministro de Justicia, estalló el ministro de Defensa. Me pregunto si alguna vez habré sido tan ministro de la Justicia o de Justicia como en este momento. Un poco más y todavía me ha de hacer creer que votó en blanco, observó el ministro del Interior irónicamente. No voté en blanco, pero lo pensaré en la próxima ocasión. Ojalá nos lleguemos a eso. Pero de lo que me quedó de esta experiencia del 16 de octubre y de este silencio que vino después, estos días espero presentar una iniciativa legislativa a la Asamblea, que la tenemos al frente, para proponer la validez del voto blanco. Darle una oportunidad al ciudadano que a través del voto blanco
condensar en el voto blanco, no me gusta mucho, les diré. Para condensar en el voto blanco una oportunidad que tiene la ciudadanía de hacer críticas al sistema de partidos, ya sea porque no está de acuerdo con ningún postulante si fuera una elección, o no está de acuerdo con un referéndum si fuera tal. Pero creo que nuestra democracia representativa, que tiene en el voto lo más importante, puede enriquecerse con esta alternativa que le demos a la gente, que la tomó el 16 de octubre, pero que el Estado le negó esa posibilidad de materializarse en un hecho político. Ojalá que podamos lograrlo para que no tengamos que recurrir otra vez al voto blanco. Muchas gracias.